Buenos días desde uno de los lugares más hermosos de mi país, desde Copán. Estoy aquí en la Hacienda San Lucas, un lugar precioso en el que nos hemos venido a alojar para poder a partir de aquí partir a ver sitios de interés turístico que me encantan y me enorgullecen muchísimo. Aquí en este departamento se encuentran las ruinas mayas y me siento muy orgullosa de estar en esta tierra y sentirme parte de esta magnífica experiencia. En serio estoy alucinando también muchísimo con el hotel porque es precioso, es divino. El lugar es simplemente mágico, encantador. Hay tanta naturaleza, tanta verdosidad, tanta fauna, tantas aves. Es divino. Estoy súper emocionada también porque me recuerda mucho la casa de mi abuela cuando yo la visitaba, que era muy pequeñita. Y en esta hacienda todavía tienen la esencia de una casa antigua y aunque es moderna y muy linda, se siente. Yo he reconectado muchísimo con mi niña interior y en serio estoy demasiado feliz, demasiado emocionada, y yo creo que a Daniel ya lo tengo loco porque a cada paso que doy le digo que este lugar me encanta, me fascina, estoy en serio alucinando. Miren. Este horno es idéntico al que tenía mi abuela y aquí dentro yo creo que se puede vivir. De hecho, cuando yo era pequeñita me imaginaba viviendo en un horno de estos, no sé por qué. O sea, siempre me metía y mi abuelo me decía que había monstruos ahí adentro y que me saliera. Pero era en realidad para que no, para que no estropeara el horno. Miren qué horno, este era un clásico aquí en mi país, es hermoso. A esto mi abuelo le llamaba mortero y lo utilizaba para quitarle la cáscara al arroz y al maicillo y bueno, algunos granos, así. Me encantaba. Y justo en toda esta zona encontramos toda esta variedad de aves. A Daniel, que le encanta observar tanto los aves, bueno, y a mí también, pero a él especialmente, siempre intenta saber qué pájaro es el que está viendo. Aquí estoy desconcertado. Ya. Hola, la selva no es para ti, Alci. La naturaleza no. Ok, ese ruido ha sido que me he tropezado con esta rama. Ay, no. Ay, no, mira. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado eso? Me da una risa. Pero no me he caído, del todo. Todo en este sitio me invita a desconectar, a relajarme, a respirar. Huele a leña, huele a comida casera. Y aunque esto ya se ve maravilloso, aún queda algo que es alucinante: aguas termales en medio de las montañas, y me muero por mostrárselas, así que vamos de una vez. Pero en lo que yo voy de camino, ¿qué les parece si saltamos en el tiempo y les muestro mi desayuno? Estoy súper contenta porque logré meterme a la cocina de la tienda San Lucas y justo ahora van a hacer tortillitas y quiero que vean por favor la piedra para amasar la masita. Aquí tengo el maíz, el fuego, el comal. Este se parece mucho a uno que tenía mi abuela.
y la masa de maíz recién molido es increíble, me encanta. Ver cómo hacían las tortillas en un entorno tan idílico me ha inspirado para componerles un video aparte y que vivan esta experiencia tan auténtica como la viví yo. Pero mientras, aquí les muestro algunos desayunos típicos con los que me han deleitado durante mi estancia en la hacienda. Este es mi desayuno de hoy. Son unos deliciosísimos huevos rancheros a la copaneca que se ven exquisitos. Yo creo que me están sonriendo. Ojitos, nariz, sonrisa feliz. Estos deben de ser los frijoles más ricos de la historia y me los voy a comer con unas tortillitas recién hechas que tienen una pinta. Hoy vamos a desayunar ticucos, que son unos tamalitos de maíz con frijoles y se comen solamente 2 veces al año y justo estamos en temporada en que se comen. Así que yo estoy muy feliz. Viene con una mantequilla y una salsita de tomate. Desayuno listo. Bueno, vamos a probar entonces los ticucos, que ya hace rato que lo estoy viendo. Necesito probarlo. Miren qué maravilla. A ver qué tal. Sí, por favor. Maravilloso. Comida de mayas, dioses mayas. Había. ¡Qué emoción! Acabamos de llegar a las aguas termales y esto sí que va a ser el paraíso. Les voy a mostrar. Creo que están por ahí, perdidas en el bosque. Ahora veremos. Este sitio es simplemente increíble. Se respira. Que purifica, en serio. Justo ahora acabamos de llegar. Hicimos un recorrido para saber más o menos cómo funcionaban las aguas termales. Y es simplemente increíble. Así que ahora mismo voy a comenzar mi onda maya, que es la ruta para renacer y liberar el cuerpo de todo lo que no nos haga bien. Sientes que los pulmones se van purificando, es increíble. Así que los voy a dejar y luego les voy mostrando cositas. Las aguas termales de Luna Jaguar en Copán Ruinas es uno de esos lugares a los que sabes que vas a regresar desde el primer momento en que pones un pie en ese paraíso. Siguiendo los rituales sagrados del gobernante maya Luna Jaguar, me adentro en el denso bosque para mezclarme con la tierra, el aire, el calor y el agua. Dejándome llevar por el serpenteante recorrido, supero mis temores y me preparo para purificar mi cuerpo y experimentar el ciclo de la onda maya. Y así morir y renacer como una persona nueva.
En esta visita a mi país, he podido reconectar de un modo intenso con mi tierra y con la naturaleza. Estar rodeada de selva, redescubrir el pasado de mi cultura, percibir que sigue viva en nuestra comida, en nuestro vocabulario, en nuestra esencia, son sensaciones que me han dejado una marca imborrable en mi piel. No sé hacia dónde se extenderán mis ramas, pero siempre sabré dónde están mis raíces.